Hola, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí compartiendo la mesa con este grupo de escritores latinoamericanos. Mi nombre es Gustavo Espada, yo voy a hacer el oficio de coordinar la mesa y hacer una breve reseña de cada uno de ellos. Y bueno, la propuesta, digamos, que reúne, digamos, este grupo de escritores es más que nada ver la manera en que el referente, la naturaleza, ingresan en ciertos textos en este momento de la narrativa y de la poesía. Entonces, si bien compartimos esta propuesta de pensar la manera en que el espacio, la naturaleza o cómo el referente es trabajado en la literatura latinoamericana contemporánea, lo que me interesa destacar es el concepto de experiencia, justamente como la huella, la impronta que la interacción del hombre con el medio deja en la literatura, o mejor, en la escritura, en el sentido más amplio y bartesiano de la palabra. ¿Por qué insisto en este término? Porque la palabra experiencia implica una actividad dialéctica, una relación transformadora, en suma, la epopeya humana. No ya la epopeya en el sentido clásico de los semidioses homéricos, sino la del hombre común frente a los avatares y los desafíos que nos presenta la vida en cualquier confín de la tierra, como puede ser la de una nadadora de aguas abiertas, un leñador del Yukón, un personaje enamorado de su terruño cordobés, o un emigrante italiano convirtiendo un banco de arena en una isla fértil en el río. Entonces, en ese concepto encuentro una forma diferente de involucrarse, de comprometerse, tanto en la narrativa como en el lenguaje poético. La modalidad más o menos de esta mesa va a ser, como muchos de ellos tienen una obra vasta, como para abarcar en una charla, yo decidí tomar algunas de sus obras, y más que nada algún pasaje sobre todo, y a partir de ahí hacer una breve reseña, una breve referencia, y después empezar con las preguntas. Bueno, vamos a empezar por Alicia Genovese, que es poeta y ensayista, es profesora de letras en la Universidad de Guadalajara, tiene un título de profesora de letras y tiene un doctorado en literatura latinoamericana, y es titular de taller de poesía de la Universidad Nacional de las Artes, actualmente. Tuvo la beca del Fondo Nacional de las Artes, la beca Guggenheim, el Premio Internacional San Juan Inés de la Cruz. Bueno, es autora de una decena de libros de poesía, y también ha publicado libros de ensayo. Bueno, alguna vez en un reportaje, Alicia Genovese dijo que su forma de escribir era como en hebras, como ir tirando de un hilo y de ahí la unidad de lo que va surgiendo. Bueno, creo que esto resulta muy claro, por ejemplo, en un poemario como Aguas, ¿no? Que es un poco el que yo tomé para introducirnos en su poética. En este poemario, por ejemplo, en su poema de apertura, en su poema inicial, se parte de una distancia reflexiva de la tercera persona del plural para concluir en la intimidad de un yo lírico que se empapa de sensual retrospección. Versos concisos, tajantes, con la adjetivación imprescindible, esa que no mata. Entonces, allí leemos, por ejemplo, voy a leer un fragmento de ese poema. Los nadadores alzan oscuras masas de soledad, emergen entre enormes, intocadas masas líquidas, siempre al borde de ser tragados, siempre en el límite de lo incompatible. Nadar el mar como si nada lo real, cito dos versos. Y la transmutación persiste, la hebra, el hilo fluye hasta invocar o desembocar en espíritu del agua, abrime el paso, mundo de la carne. Agua reticente atravieso, agua herida, agua del primer sí. Así culmina el poema. La imagen poética se nutre de la experiencia. El nadador sabe, cualquier nadador sabe que, cito, nadar es hablar con la respiración,
como también lo hace quien bucea, aunque de otro modo. En la epopeya de María Inés Mato, por ejemplo, la nadadora argentina de aguas abiertas, a la que le falta la pierna derecha, no diré discapacitada, porque a partir de esa carencia se ha capacitado muy por encima de los seres normales. Porque como dice el poema, las verdaderas hazañas son aquellas, cito, proezas hacia adentro. Y este hilo, esta puntada, emerge nuevamente más adelante. Cito, mar adentro vamos, lo desconocido también en nosotros. Fin de cita. Líquido primordial también es el manifiesto de su poética, donde el agua adquiere justamente ribetes de manifiesto. Leo una estrofa de otro poema. Las aguas del poema exigen más que pericia, abrir el pecho, empujando en círculo los brazos, las piernas en ángulo de rana y echar hacia atrás lo que no acompaña. Y aunque se diga que la figura poética por excelencia sea la metáfora, estos hilos, estos fluidos, habilitan, cito, la continuidad, la metonimia del agua. En el agua pienso, nos dice Yo Poético de Genovese, en el agua pienso, en el agua descanso, encuentro la boca blanda hacia todas las cosas, lo cual nos recuerda a la paciente y metafórica agua del Tao, capaz de penetrar las durezas más sólidas. Pregunta, Alicia, cuando escribiste este largo poema, al menos así lo veo yo, dada su fuerte unidad y cohesión, ¿tuviste presente al Tao Te Ching? Pregunto porque por momentos tus aguas adquieren una trascendencia simbólica similar. Bueno, lamento desilusionarte, no tuve en cuenta el Tao Te Ching. Pero en realidad también esto puede ser una mentira porque hay montones de referencias de la cultura, por ejemplo, como puede ser el Tao, que absorbemos por distintos caminos, no necesariamente por una vía directa, de manera que a lo mejor sí. Bueno, igual está bien la respuesta. Sí, no, yo no estaba seguro porque no encontraba ninguna epígrafe ni ninguna marca que nos remitiera al Tao, pero a mí esa trascendencia del agua, ese nivel casi filosófico con el agua, en algunos momentos me hizo pensar, me hizo acordar, ¿no? Pero el agua también es un testigo para el yo lírico que construye Genovese, y como tal brinda su testimonio. Cito, el agua devuelve lo que no le pertenece. Las palabras también emergen, acusadoras del horror histórico. Cito, la marea devolvió cuerpos tirados al océano. La memoria es un lazo despiadado, dice en otra parte otro verso. Marea y memoria mezclan sus rasgos significantes, sus ondas, y en ellas nada, y se hace cargo también el yo doliente. Esta referencia me permite enlazar a una poeta con un narrador, porque Domínguez, Carlos María Domínguez, en su libro de relatos escritos en el agua, en el capítulo 12, a partir del reportaje de Horacio Berbisky y otras fuentes periodísticas, da cuenta de cómo los milicos genocidas, estos que acaban de ser beneficiados por el 2x1 de la Corte Suprema, arrojaban al mar a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en la Argentina. El capítulo es, además, un homenaje a Rodolfo Walsh y a Haroldo Conti, ambos escritores amantes del río y del delta, y desaparecidos por la dictadura, como todos sabemos. Paso entonces a Carlos María Domínguez, que es un narrador, es un periodista de larga trayectoria y un narrador con muchísimas novelas publicadas, muchos premios también, el premio Bartolomé Hidalgo, el premio de la Embajada de España, Premio Nacional de Ensayo por Escritos en el Agua, Premio Lolita Rubial por la Casa de Papel, en fin. Estamos realmente además ante un narrador rioplatense, bueno, más aún diría yo, un narrador de los ríos, del delta, de las islas y del agua. Para tomar una zona de su narrativa, quiero recordar que Carlos ha escrito una épica insular, podríamos decir,
sin temor a la exageración, en torno a la Juncal, esa isla creada con técnicas para retener el limo y los sólidos arrastrados por la corriente, creada por un inmigrante italiano, Enrique Lanfranconi, y sostenida luego por su descendencia, sobre todo por ese personaje imponente, impresionante que fue Julia Lanfranconi. A partir de la reconstrucción periodística, bien documentada, el vigor de su escritura la actualiza, trae al presente esas historias de vida, es decir, la ficción se hace cargo de esos seres casi desconocidos y además la ficción gana la partida, diría yo, porque si bien el texto tiene una base testimonial, es tal la fuerza narrativa, están las figuras narrativas que utiliza Carlos María Domínguez, que realmente, a pesar de que tienen una base real, podemos decir, realmente estamos ante ficciones. Es decir, el nivel, digamos, del lenguaje, cómo se manejan en estos textos, hacen que, a pesar de que sean personajes que existieron, hacen de estos textos verdaderas ficciones, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No como algo que sea contrario a la verdad, o no como algo, digamos, que no sea factible de ser demostrado, sino justamente como la ficción como fortaleciendo la memoria y fortaleciendo el registro histórico, ¿sí? Porque todos sabemos que en definitiva cualquier texto histórico también utiliza elementos de la ficción. Digamos, eso ya ha sido más que demostrado y trabajado por Heidegger, por Frank Kermode y por otros teóricos. Así que lo interesante es cómo sobre el dato cronológico y los testimonios dispersos se construyen estos personajes, se encarnan sus esqueletos a partir de la imaginación y el oficio del escritor. Voy a leer un fragmento de Tres muescas en mi carabina, que es una de las novelas donde se trabaja este tema, que vuelve a aparecer después en La casa de papel, ¿no? De un capítulo que se llama Enrique y el árbol. Desperté al rato y supe que me congelaba. La brisa me atravesaba de lado a lado y podía sentirla en cada rincón del cuerpo duro, petrificado, como si estuviera desnudo. Temblaba, no lograba controlar las piernas, ni los brazos, ni la mandíbula. Sabía que debía bajar al agua, reflotar el bote y largarme a Carmelo, pero sin fuerzas para intentarlo, ni siquiera para detener el castañeteo de los dientes. Veía alejarse mi última oportunidad, tan cerca, sencilla, al alcance de la mano y perdida para siempre. A punto de perder el sentido ocurrió algo milagroso, algo que no pude explicarme nunca porque ni siquiera sé cómo empezó. Solo me vi agarrar las garzas con la mano y colocarlas bajo el capote, una por una, muy despacio, sin que protestaran ni levantaran el pico del plumaje, por donde lo escondían. Las amontoné sobre mi pecho y mis piernas, las sentí moverse apenas y acomodarse, y es lo último que recuerdo porque creo que me desvanecí. Cuando volví a despertar, regresaba la noche y las garzas seguían sobre mi cuerpo. Otras estaban arriba del capote y yo no quería moverme, pero me di cuenta de que caía una llovizna fina y el río comenzaba a bajar. Corría de nuevo hacia el mar bajo una luz mortecina. Creo que volví a dormir y a despertarme en la oscuridad sin otra posibilidad que mover los ojos, envuelto en un líquido caliente y viscoso, una suave y tufienta mierda de garza que me mantenía vivo. Al menos me daba cuenta de que estaba vivo, aunque no se me ocurriera mover una mano. La pregunta para Carlos. Bueno, nada, la pregunta sería, más que nada, que nos contaras algo sobre esta obsesión, digamos, casi tuya, sobre este episodio, sobre este isleño, y esta necesidad supongo, en vos, de corroborar y plasmar esta historia, ¿no? Que uno siente tan presente, tan viva al leerlo. ¿Y cómo fue la experiencia tuya de conocer la Juncal, los testimonios de los vecinos de Carmelo, bueno, en fin, todo ese tema, si nos podés agregar algo a lo que ya podemos conocer a través de tu narrativa? Bueno, yo creo que, y por experiencia propia, ¿no?, los puentes entre la realidad y la ficción son muchísimos, ¿no?, que se trasladan también a los libros, ¿no? Así que un poco
mi acercamiento a la Juncal fue por el lado del azar, se puede decir, los libros, ¿no? Porque había terminado de escribir la biografía de Onetti, fui a dar una charla al Cerro, en el Cerro fuimos después de la conferencia a tomar unas copas con un hombre que vivía en el Cerro pero que era de Carmelo y que tenía un conocimiento muy específico de la Juncal y de Julia Lafranconi, que fue una mujer que desde la isla manejó el gran contrabando entre Argentina y Uruguay durante gran parte del siglo XX. Los primos de este hombre entraban nazis a la Argentina, a $5.000 el nazi por la isla Juncal, y después llegaban al Tigre, ¿no? Pero por ahí salieron también muchos judíos escapando de la Argentina, por ahí pasaban muchas bandas criminales, ¿no? Famosas, como la de Martín Corena, que asaltaba en ambas orillas. Bueno, en fin, la cuestión es que yo recordaba cuando este hombre me mencionó a Julia y a la Juncal, un cuento de Haroldo Conti, que está en la balada de Alarmo Carolina, Julia, la patrona de la Juncal, era un homenaje a la vieja porque se juntaban allí para los meses de junio, julio creo que era, a festejarle el cumpleaños a esta anciana que vivía en la isla en una casa de miel, ¿no? En una casa de miel porque como esas casas de todos los isleños, chapa por fuera, madera por dentro, palo en alto, las abejas habían colonizado toda, entre una y otra cobertura y bueno, lo habían transformado en un gran panal. Bueno, y cuando recordé, conocí a Ramón Báez, un personaje casi artriano, ¿no? Porque, por ejemplo, nadó con Johnny Weissmuller por las aguas del Paraná. Hay un cuento que yo escribí en base a esa anécdota, la confesión de Johnny Weissmuller. Me fui a la zona de Carmelo y Nueva Palmira a tratar de encontrar los rastros. Recuerdo que un sepulturero del cementerio de Carmelo me llevó a la cripta donde estaban los huesos de Julia Lafranconi y de un hijo que se le había muerto muy temprano. Le pegó una patada a la puerta, porque era una puerta de chapa de lata, salió con una urna a la mano, sacó la calavera de adentro de la urna, me la puso en las manos y acá está, ¿no? Así que de esa manera un poco shakespeariana llegué a la realidad de la isla Juncal, ¿no? Esto para contarles un poco cómo son los puentes entre uno y entre la ficción y la realidad, ¿no? Yo creo que la ficción prolonga la imaginación de la realidad, ¿no? Y a veces la realidad nos sorprende con cosas que nunca esperábamos encontrar, ¿no? El mundo del Delta es un mundo muy singular porque es marginal a la capital federal, por ejemplo a Gran Buenos Aires, marginal a las grandes capitales de las dos orillas, y sin embargo ocupan un espacio central en lo que es el tejido físico de la realidad de nuestros pueblos, ¿no? Tanto de Argentina como de Uruguay. Es un tema larguísimo para desarrollar, no quiero ocupar mucho tiempo ahora, después lo podemos desarrollar si les interesa. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a Federico Falco, que es un cuentista cordobés, realmente una de las revelaciones de los últimos tiempos en cuanto al que género cuento, ¿no? Tiene varios volúmenes ya de cuentos publicados, como 222 paquitos, La hora de los monos y Un cementerio perfecto. Yo tomé la reedición de 222 paquitos hechos por Eterna Cadencia y bueno, quisiera entrar en la conversación con Federico a partir de Ada, ¿no? Que es un relato que a mí me gustó muchísimo, que es un relato en el que predomina la imagen, el paisaje, y sin embargo no posee los rasgos típicos que uno podría esperar del costumbrismo o el regionalismo. Y aunque transcurre gran parte en General Cabrera, que es el pueblo cordobés en el que nació Federico, se describe a partir de las impresiones contrarias de dos personajes, de Elvio y su esposa citadina, que es Ada. Y aquí podemos ver ya en este planteo como
cuestionamiento, digamos, podemos decir, a la idea romántica del medio imponiéndose a los personajes. Voy a leer un fragmento del cuento. A mí me impresionó mucho el registro del personaje femenino de Ada, que es la primera persona, el personaje que narra. La ternura que transmite el personaje, la inocencia que transmite el personaje, es, bueno, ustedes lo van a ver cuando yo lea. De todos modos, no respondí enseguida. Necesitaba estar segura y convencerlo más que nada a papá. Fueron y vinieron cartas, charlamos sobre cuánto tema hubo que charlar, desde los económicos hasta los de vivienda y cosas más íntimas también. Elvio ya tenía todo resuelto y al final vino a Buenos Aires a pasar 15 días para hablar bien con mi familia. Vino en auto y se perdió en la entrada. Había preguntado en una estación de servicio y le indicaron mal, y en lugar de Almagro terminó dando vueltas a la Casa Rosada y estacionando frente al Cabildo, que como lo había visto muchas veces en los libros, le pareció un buen punto de encuentro. Desde ahí buscó un teléfono con fichas y llamó al almacén y habló con mi papá. Yo estaba en la escalera con un libro que leía, pero no leía, porque tenía la mente en otro lado. Había calculado los tiempos y sabía que estaba por llegar. En eso sonó el teléfono y pensé, se mató en la ruta. Se metió debajo de un camión y entonces lo escucho a mi papá hablar y casi enseguida se asoma a la ventana y me dice: llamó el enamorado ese tuyo que dice que está frente al Cabildo, que lo vayas a buscar, porque no sabe cómo venir hasta acá. La alegría que me dio. Me tomé un taxi y fui y me lo encontré apoyado sobre el capó del auto, con los brazos cruzados frente al Cabildo, mirando la plaza. No sé cómo no le habían puesto ninguna multa. Él en ese entonces tenía un Dodge 1500, de los primeros que se veían, y yo me sentía a su lado y le empecé a señalar por dónde ir. Y le decía, dobla acá, toma para allá, cuidado con aquella que es contramano, y él me decía, sí, manejaba tan feliz, con la ventanilla baja y el codo afuera, casi como paseando por la Avenida de Mayo, llena de colectivos y autos, sin prestarle ninguna atención a los que tocaban bocina o a los taxis que se nos venían encima. Y así, contenta y un poco sin darme cuenta, llegué al pueblo. Hay un espacio en blanco y sigue. Fue un gran cambio. Cabrera era como él me lo había contado, pero no como yo lo había leído. Era un pueblo triste, amplio y vacío en medio de la pampa lisa, como si en lugar de tierra nos rodeara agua calma. Yo enseguida supe que no encajaba, pero me callé y no dije palabra. Todo era tan ancho, caminabas por las calles y veías al final el campo extendiéndose hasta perderse. Veías el cielo y daba miedo de tan inmenso y limitado. El llano se achataba y por donde uno mirara había cielo mezclándose lejos con la tierra, llamando un horizonte como vuelto en vados. Llegué en agosto y el viento corría por el campo, serruchando y hasta parecía tomar carrera y a propósito golpear con fuerza, pero nadie le llamó la atención. Y a lo sumo en la cooperativa y en alguna tienda, la gente en lugar de decir qué calor o qué frío decía qué viento hoy, o está bravo hoy, o sopla fuerte hoy, y después se quedaba callado. Bueno. Además, en el relato de Falco no suceden grandes cosas, ni tiene un final abrupto ni trágico como los modelos clásicos, ¿no? Los cuentos de Poe, de Kipling, de Chekhov, Quiroga, etc., sino que concluye suave, modestamente, casi como esos finales de Feliberto Hernández, que no concluyen, que apenas se apagan como la vida misma. Al igual que el caso del uruguayo, pareciera que se elige un género para trastocar sus convenciones antes que obedecerlas al pie de la letra. Los cuentos de Falco respiran libertad y por eso mismo resultan imprevisibles, como debe ser todo lenguaje poético. Lo que sí percibimos como componente común a los grandes cuentistas es el peso de la experiencia, la huella del espacio, la impresión de las imágenes. Por otra parte, un cuento como El hombre de los gatos se comporta con criterios realistas, casi hasta el final, para concluir con una neta ruptura de la verosimilitud, sin que se pueda escribir al subgénero fantástico, ya que tampoco cumple con sus convenciones. Algo similar respecto de lo inesperado sucede con el desenlace de Pinar. Ahí sí,
con la erupción de lo sobrenatural más cercana al fantástico, en tanto nos explica ese brillo dorado, la transformación y el despegue del cuerpo de Shirley, sino que se remonta hacia el cielo como en 100 años de soledad lo hiciera Remedios la Bella. Como único dato autorreferencial, metatextual, irónico, tal vez, tenemos las palabras de Rummel, el personaje narrador. Cito: no frenes, seguí la línea palabra por palabra hasta que se empiecen a esfumar y sientas que ya no la necesitas más. Como si fuera una recomendación al lector, como en la descripción de un efecto de lectura internalizada dentro de la ficción. Lo oscuro, lo incomprensible, lo siniestro, acecha en el ámbito familiar a un niño de 7 años en un cuento como Las casas en la otra orilla. El peligro del abuso infantil es planteado en la ficción sin recurrir a golpes bajos, como una alerta sobria pero firme. Esto existe, no miremos para otro lado. Cuidado, cuidemos a los niños. No hay pedagogía, hay conmoción y compromiso. La paradoja en El perro azul, la paradoja de los cachorros que nacen azules, la paradoja porque la noticia fantástica del noticiero se torna realidad y nadie se percata de ello. La pregunta permanece latente: ¿qué vemos cuando miramos? ¿Es que el hábito y la costumbre ya no nos permiten asombrarnos, ver realmente lo que sucede milagrosamente ante nuestros ojos? La paradoja que también acecha el relato del tío vidente, que vaticina su propia muerte sin saberlo. Federico, contanos un poco cómo es tu relación con el paisaje. ¿Hay nostalgia por General Cabrera? Si es que buscas, encuentras en tu entorno elementos que te seduzcan para escribir una historia, un relato, o si ellos surgen solamente de tu imaginación, o si hay una mezcla de ambos. Yo me inclinaría por esta última posibilidad, claro. Si hay nostalgia por Cabrera, no, qué sé yo, voy bastante seguido, no estamos tan lejos. No es tanta, no hay como una distancia que implique nostalgia. En todo caso, también lo que pasa es que el pueblo en el que yo viví en Cabrera hasta los 18 años y después me fui y nunca más. Mi familia sigue viviendo ahí, pero yo viví en ciudades siempre. Entonces el pueblo que tengo en mente es como el pueblo que era en ese momento, que era la década del 90, en Córdoba estaba medio en crisis, teníamos bonos, no sé. Después de eso vino el boom sojero, o el boom sojero explotó del todo, es un pueblo que ya medio no existe, entonces hay nostalgia por ese pueblo que fue y que ya no es. No sé tampoco si habría nostalgia por el paisaje. El paisaje que rodea el pueblo es el paisaje de La Pampa, y uno puede hacer 60 kilómetros fuera de Buenos Aires y más o menos en el mismo paisaje, ¿no? Cuando toma la autopista para ir a Rosario o ir a Córdoba, de pronto, ni bien se abre un poco un claro, empieza a aparecer soja y empieza como esa cosa llata y llana del horizonte, y el paisaje es ese. Entonces no sé si hay nostalgia. Sí hay esa cosa de asombro cada vez que vuelvo, de encontrar como algo muy difícil de contar ahí, algo difícil de agarrar, en el sentido de que es más un paisaje que se define en la negativa, en todo lo que no es, en todas las ausencias y en un vacío. Y por otro lado, si parto de la realidad o de la imaginación, un poco de las dos cosas, ¿no? En general trabajo más a partir de la imaginación, me gusta más inventarme cosas, pero siempre esas cosas en algún punto tienen como un puntapié inicial, o algún disparador surgió que tiene que ver con haber visto ciertas cosas, haber pasado por ciertos lugares, historias que llegan, y que después uno se las apropia y las empieza a rumiar, y tal vez después de mucho tiempo incluso ahí aparecen, ¿no? Incluso por momentos ni siquiera es imaginación, uno mismo se empieza como a mentir, ¿no? Te decís algo, lo decís de una manera y después crees que ya es así. Entonces la próxima vez que lo volvés a contar o lo recordás, ya recordás la mentira como si fuera verdad, y a partir de ahí se empieza a construir todo.
Muchas gracias. Bueno, ahora voy a pasar a Mike Wilson, que es un escritor nacido en Estados Unidos, pero tengo entendido que desde muy joven viviste en Argentina. Sí. O sea que te formaste en Argentina y actualmente reside en Chile, o sea que es bien latinoamericano, ¿no? Bueno, tiene también varias novelas, El Púgil, Zombie, Rockabilly, son todas novelas, Leñador, y tiene un trabajo sobre Wittgenstein y el sentido tácito de las cosas, un ensayo. También Ártico, una lista que fue publicado por Fiordo, ¿no? Acá en Buenos Aires. Mike Wilson también es catedrático en la Universidad Católica de Chile, ¿no? Sí. Tiene un doctorado. Y esto también, digamos, se percibe en la solidez de su lenguaje, ¿no? Yo tomé más que nada algo de Leñador, que es una novela que me impactó mucho por algo que después quiero decir en general de esta mesa, ¿no? Que es su singularidad como novela. Hay una descripción aquí minuciosa del detalle visual, y de todos los sentidos se le suma un conocimiento con entradas de tipo enciclopédico, también exhaustivas. Sí, hay entradas eruditas donde aparece un término determinado, digamos, hay todo un desarrollo a la manera enciclopédica, pero con una erudición y también que incorpora la experiencia, que incorpora un conocimiento, no solamente un conocimiento académico, un conocimiento de los libros, sino un conocimiento que tiene que ver con alguien que estuvo, que puso el cuerpo, que tuvo una experiencia, una interrelación con eso que está narrando, que está contando. Esto es muy interesante, ¿no? Es decir, porque no hay solamente conocimiento científico en estas descripciones, sino que también hay una cosa del yo narrativo que demuestra el conocimiento directo con el objeto que se está definiendo, ¿no? El mundo del leñador en un bosque, del Yukon, se transforma en el paradigma de la epopeya del hombre frente a la naturaleza. El narrador protagonista es alguien que exhibe una conciencia y una formación diferente a la del entorno, pero que va a ese lugar como escapando del mundo de las ciudades, como si fuera un retiro espiritual, casi con voto de silencio. No va allí con ánimo de enseñar nada, sino de aprender a vivir lo desconocido. Ya en la primera página nos dice, aprendí cosas. Ese aprendí cosas queda separado del resto, es decir, está muy diferenciado, de manera del verso poético, para que se lea de una manera diferente. No está incorporado a la manera en una estrofa o digamos, en una parte narrativa mayor. Está separado, ¿no? Es decir, para resaltarlo. El lector seguramente también aprende cosas leyendo esa novela. Desde cómo armar un cepo para atrapar un conejo o un zorro, hasta los tipos de los helechos, líquenes o setas comestibles que crecen bajo las coníferas, o los rituales de los diferentes grupos de leñadores cuando viene el solsticio, o cómo sepultan a sus compañeros fallecidos cuando ningún pariente los reclama en un claro del bosque, o el significado profundo de las tradiciones aborígenes en torno a los diferentes tótems que se erigen en el Canadá, o la descripción maravillada de la aurora boreal y su correspondiente explicación científica. Leñador es, en este sentido, también una Bildungsroman, o novela de aprendizaje, casi 500 páginas compactas de experiencia, carece de divisiones o partes, es una novela muy compacta. Se nos dan a leer desde el derribo del primer árbol hasta la lucha final con un pino enorme. Esa descripción, a medida que se va cortando ese pino del final, que está en el cierre de la novela, casi narrado en tiempo real, no diría, tan minucioso, cada golpe, todo lo que sucede en el entorno, en el bosque de ese árbol que ya está muerto, ese árbol viejo que se está cortando, donde se describe cada sensación con el cuerpo que está puesto en movimiento al servicio del hachado del árbol, ¿no? Con toda la técnica del leñador, con toda la técnica ya incorporada de alguien que ha pasado por la experiencia y digamos, talando árboles, ¿no? Bueno, esto se hace justamente
porque se puede pasar el invierno y ese árbol va a brindar cobijo al pie de un volcán, que es el lugar que se ha elegido para pasar el invierno. La narración posee un contacto tan pleno con la naturaleza que nos la presenta extrañada, única, olorosa, palpitante de vida y a la vez ajena a la emoción. Eso es muy llamativo en la novela. Una mariposa encontrada entre la ropa aún con vida puede ser dejada afuera, sobre una piedra para que se salve, pero la acción solo es externa, como atrapada en un film, en una película, o como si se tratara de una versión narrativa de la teoría del distanciamiento de Bertolt Brecht, aquella que Brecht pensó para el teatro, para evitar las emociones en los espectadores, ¿no? Digo esto porque hay una cosa muy descriptiva y a la vez como que siempre se evita narrar qué pasa, digamos, internamente en el personaje, ¿no? Eso es una forma de narrar muy interesante, muy impresionante, además. La presencia que brota de esta descripción exuberante, tanto volcada hacia afuera como consciente del propio cuerpo, es adusta, despojada. El registro que todo lo percibe no se permite la debilidad ni la caída. El yo narrador es uno con el bosque, o mejor, como si el tono neutral, ascético, recurriera a esa austeridad extrema para que la naturaleza alcance su mayor protagonismo. La pregunta para Mike. La pregunta sería que si nos podés contar algo más de cómo fue, digamos, esa experiencia, cómo se fue gestando tu novela en esa experiencia en el bosque, con los leñadores, si ibas tomando nota durante la estadía en el campamento, cómo te percibían los demás, en fin, todo lo que no está en el libro, lo que solemos decir, algo sobre la cocina del escritor. Y bueno, también si nos puedes adelantar en qué nuevo proyecto estás trabajando. Hola, gracias por el texto. Sí, no, esta es una confusión que se produce con algo de frecuencia. Si es una novela, yo no fui, entonces no estuve ahí. Es la mentira. El narrador estuvo ahí, entonces no es una experiencia directa mía. Investigación que después pasa al texto. Entonces, pero igual me gusta un poco a veces que piensen eso, porque siempre funciona la mentira. La ficción está muy bien lograda. Pero en realidad la experiencia para mí tenía que ver con hablas de despojamiento en algún momento y aprendizaje. Es una novela que para mí por lo menos tiene mucho que ver con el lenguaje y cómo despojarse, es una novela muy existencial, cómo despojarse de ciertos problemas existenciales que nos armamos por medio y por culpa del lenguaje. Entonces el narrador de la novela, que es un hombre fracasado, un exboxeador, veterano de la guerra, se despoja de todo y va a este campamento de leñadores que por lo menos en mi mente es como algo muy metafórico, que para mí la ciudad es un lugar muy codificado, es un espacio, un paisaje del lenguaje. En cambio la naturaleza no es codificable, o lo tratamos de hacer, pero en realidad no es codificable. Entonces al ir a ese lugar estaba despojándose no solamente de la ciudad y del espacio de su trauma, sino despojándose de todo el drama existencial que conlleva el lenguaje. Entonces, como eso es lo que estaba buscando narrar, y era un proceso bastante también personal en ese sentido, son mis preocupaciones. Algo más iba a decir. Pero, no, lo de aprendizaje. Sí, de cierta forma sí, es una novela de aprendizaje, pero también de desaprendizaje, en el sentido de que el narrador a lo largo de su experiencia en el bosque está constantemente luchando en contra de pensar, como de la reflexión, a través de la reflexión, como esa es la paradoja, pero se va dando cuenta que su gran problema es pensar demasiado.
Y ahí es donde como ir a trabajar con las manos en este lugar te permite como estar en ser, sin estar ahí pensando todo el tiempo. Y se da cuenta que la enfermedad que tiene es el lenguaje. Y solamente al hacer cosas va como soltando o despojándose de las preguntas que lo están constantemente preguntando. Entonces sí, el paisaje y la naturaleza es como ubico en la novela, está muy presente, pero para mí es una novela sobre el lenguaje. Y ese paisaje, ese lugar, tiene como un fin casi práctico para el narrador, que es aliviarse de todo eso, de ese dolor. Pero sí, como experiencia personal o sea, tengo algunas cosas que tienen que ver con ese lugar que sé yo, mi viejo cuando era joven por una temporada fue leñador, entonces eso siempre estaba dando vuelta en mi cabeza. Creo que por ahí la novela podría ser tratada de cualquier otro oficio, no sé. Pero creo que eso fue parte de la decisión. También hay lugares en el noroeste de Estados Unidos donde viven hermanos y cerca donde viven mis papás, que viajo mucho y me gusta mucho. Entonces eso también lo incorporé. Y los textos largos descriptivos de los que hablas, que son como así bastante enciclopédicos, para mí cuando estaba escribiendo tenía que ver también con dejar de reflexionar, dejar de pensar. Es como cuando tomas, no sé, el detergente que usas para lavar platos y te pones a leer los ingredientes. Yo lo hago a veces, pero uno lo hace y no sabe por qué, y no reflexiona, es simplemente algo que hace sin pensar. Es un poco similar a eso en cuanto a la escritura, y creo que en la lectura también hay un alivio en ese tipo de texto, que para mí tiene mucho sentido. Entonces por ahí va ese texto. Habría como un objetivismo, ¿no? Ahí en el texto también. El objeto está un poco más como al servicio del texto descriptivo. Entonces, en ese sentido, como en el sentido estilístico, que permite dejar de pensar. Hay un placer difícil de explicar en leer textos que no son narrativos, que son estrictamente descriptivos. Cuando yo era chico, agarraba, enciclopedias o almanaques, o el manual de los niños exploradores, que son descripciones nomás, muchas veces obsoletas, pero que te producen un placer. Y también dentro del mundo del narrador, el objeto sí tenía una función que tenía que ver con hacer cosas directamente con las manos y el cuerpo, y no tanto con la cabeza. Y ahí tenía una función, algo externo al narrador. El espacio y la poesía, el lenguaje poético. Bueno, vos te referiste a mi libro Aguas. En realidad sí, el espacio que yo tuve presente casi todo el tiempo es el espacio del Delta. En eso también un poco coincidíamos, ¿no?, con Carlos. Si bien hay muchos espacios que funcionan, también funciona el Florida. Yo viví durante muchos años en Florida, en Estados Unidos, que es un lugar lleno, atravesado de ríos y manantiales, y bueno, con el mar hacia un lado y hacia el otro. Y después, al volver a la Argentina, un poco me instalé en el Delta, aunque no vivo allí, pero paso largas temporadas. Y me parece que es ese el paisaje que está todo el tiempo influyendo. Eso es a lo que me remite la experiencia. Vos hablabas de experiencia, en tu exposición un poco tratabas de unir, ¿no?, de las producciones de todo. Creo que en mi caso la experiencia viene por allí. Hay también algo que aparece, que no es estrictamente... hay algo que no tiene que ver estrictamente con la experiencia, y son los personajes de los nadadores,
especialmente las nadadoras, ¿no? Muchas veces la pregunta que me surgía después de leer Aguas era, ¿vos nadás? O sea, esto fue cuando, después de escribir el libro, qué sé yo, conocí a María Inés Mato y me dijo, ¿vos nadás? Y bueno, nado, me tiro al agua y nado, pero no soy una nadadora. Entonces, también allí estaría de qué manera la experiencia poética no necesita directamente establecer ni ser leñador, por ejemplo, como contaba Mai, ni tampoco ser nadadora de aguas abiertas. Simplemente hay algo que resuena en la subjetividad y con eso se construye la imagen poética. Es a partir de esa resonancia y bueno, y eso es la imagen poética, un poco descripción, un poco anclaje objetivo y mucho de resonancia subjetiva y mucho de hechos invisibles, digamos, de aquello que no, de lo que no podemos dar cuenta. Bueno, no sé si esto responde, pero quería, como la otra vez me hiciste una pregunta tan puntual, quería con algo. Sí, claro que sí. No, por supuesto, por eso cuando yo hablaba de la narrativa de Carlos, hablaba de que la ficción ganaba la partida, en el sentido de que a pesar de que ahí sí hay una investigación periodística y son personajes reales y demás, cuando uno lee la novela tiene una presentización de lo que está sucediendo que evidentemente no tiene que ver con lo que realmente sucedió, pero eso le da una vida, decía, como que los personajes reviven, pero reviven para la ficción, ¿sí? Por eso ahí donde gana la partida la ficción, donde gana la partida el lenguaje poético, y como vos a partir de personajes reales, como son esas nadadoras de aguas abiertas que tú mencionas, que son de la vida real, y a partir de esos ejemplos aparece todo lo que tiene que ver con el lenguaje poético, que bueno, obviamente permite, digamos, entrar en otra dimensión. Esto, por supuesto que además esto desmiente un poco la cosa de el non-fiction, tan conocido que se puso de moda en una época determinada, como la no-ficción, lo que, como queriendo darle protagonismo o haciendo prevalecer lo que efectivamente había sucedido, como que eso se pudiera realmente plasmar. Es decir, A Sangre Fría de Capote no es lo que realmente sucedió, es la hermosa narrativa, la fascinante y fuerte narrativa de Capote narrando un hecho real, pero ahí está la ficción funcionando al servicio de contar una historia, eso ya. Y bueno, yo tenía toda la impresión, es tan fuerte la narrativa de Mike Wilson, el leñador, que yo tenía realmente la impresión de que había una base de experiencia ahí. Ahora, estaba se ve en los relatos de tu viejo, seguramente, ¿no? Es decir, esa cosa del leñador, ¿no? Digo, en parte, yo creo que de ahí viene el concepto, pero era como empatizar con este personaje, dónde está y lo que está pasando. Lo que sí es una experiencia muy propia es justamente el tipo de pregunta que se hace, esa preocupación, ese ruido mental, es lo que él está buscando escapar en la novela. Y eso, bueno, la metáfora de eso es abandonar la ciudad y ir al bosque, pero obviamente no es necesario literalmente hacer eso. Entonces ahí, especialmente la novela es como, qué sé yo, 4 o 5 páginas de descripción y después reaparece el narrador y dice algo, otras 4 o 5 páginas, dice algo. Pero cuando dice algo hay una reflexión sobre lo que le está pasando con todo este tema de la angustia que tiene y cómo va de alguna forma u otra como encontrando sentido y saliendo de esa sombra. Entonces eso sí, eso es como muy real y era un proceso por el cual yo también estaba pasando en ese momento y creo que la novela en ese sentido es una extensión directa y parte del proceso de cómo recuperar sentido cuando todo es tan bárbaro, cuando todo parece ser tan artificial y eso, como esa parte sí, en cuanto a la experiencia real de Carlos María Domínguez.
Adelantanos algo sobre tu nueva novela. Está en proceso de edición, ¿no? Sí, sí, bueno. Sobre ese daño locutor. Realmente, un poco tiene que ver con la naturaleza, también tiene que ver, es porque tiene que ver con el mar. Sí, esta es una experiencia rara porque es la historia de un crítico uruguayo, en realidad, del 45, de la generación del 45, la generación que pertenece a Ángel Rama, Miguel Rodríguez Monegal, bueno, Monetti, Quijano, bueno, tantos nombres que después tuvieron una proyección sobre América Latina. Este es el fundador de la crítica cinematográfica uruguaya y es un hombre que se cansó de vivir de ficciones, de las ficciones que veía en el cine desde niño, y por conocer el mundo real se fue a Europa en plena guerra con una beca a Londres en 1942, así que tuvo que cruzar ese mar sembrado de submarinos alemanes, cuando Londres, mientras Londres estaba siendo bombardeada, y bueno, tuvo un periplo muy singular porque bueno, allá en Londres se hace locutor de la BBC, se hace teniente del ejército norteamericano y es corresponsal de guerra en el desembarco de Normandía, transmite la liberación de París, bueno, se transforma en un hombre muy comprometido con la realidad, que es el otro extremo del que venía cuando estaba harto de vivir de las ficciones que le entregaba el cine. Pero además el tipo era tartamudo, así que, y se transformó en un locutor y en un eximio conferencista. El secreto de él era que, gracias a la poesía, que le ayudaba a memorizar lo que iba a decir, se lo aprendía de memoria, a veces conferencias de 2 horas, tipo ensayaba durante 1 mes, 2 meses frente al espejo para no tropezar con ninguna palabra. Ese método lo había empezado a hacer con los poemas de Federico García Lorca, que los empezó a leer en la radio montevideana, con los poetas españoles, y bueno, dejó un manuscrito inédito que llegó a mis manos, me lo trajo un viejo crítico cinematográfico, así que yo trabajé sobre ese manuscrito. Es un poco una novela a 4 manos, sobre la base de lo que él contaba. Yo agregué mi propia experiencia e imaginación, pero respetando el tenor de ese, sobre todo de ese largo cruce del Atlántico, 2 meses, en un barco que había salido de Buenos Aires con descendientes de polacos, judíos, irlandeses, ingleses, que iban a sumarse a las fuerzas del eje, hombres y mujeres, con lo cual toda esa travesía, el barco salió de Buenos Aires, pasó por Montevideo, de allí en secreto, cruzando el Atlántico, era de toda gente muy joven, así que había mucho sexo en ese barco, mucho sexo y mucho miedo a la muerte, ¿no? Que siempre van juntas, ¿no? Él da un testimonio magnífico de toda esa experiencia, y la verdad que después de Malvinas, es curioso pensar, ¿no? Esos argentinos que fueron a pelear con los ingleses en la Segunda Guerra, ¿no? Y ahí los tenemos, ¿no? Peleando. Así que un poco la novela transita por toda esa experiencia, y por esa, ya no solo en el escenario de la guerra, sino también en ese, bueno, en el escenario del mar, ¿no? Que es siempre un elemento de la naturaleza que a mí me resulta singular y atractivo, ¿no? Siempre me acuerdo de algo que decía Oden, ¿no? Sí, sobre el mar. Decía, el mar es ese estado de vaguedad y desorden bárbaro del cual emergió la civilización, y salvo que exista el esfuerzo de los dioses y los hombres, siempre es posible volver a hundirse, ¿no? Entonces, un barco es una metáfora social espléndida, ¿no? Porque es como una comunidad cerrada, viviendo en un medio que le es ajeno, que le es hostil, con el que hay que entenderse, sometido a fuerzas de la naturaleza que superan muchas veces
hasta el ingenio humano. Y bueno, es una problemática que también abordé en una serie de cuentos, digamos, que se llama Mares Baldíos, ¿no? Donde, bueno, distintos marinos se enfrentan a la naturaleza del mar, ¿no? Así que, bueno, esta va a ser también otra experiencia marina, salvo que llega finalmente a Londres y, bueno, después pasan muchas cosas. Qué pregunta complicada. ¿No creo que algo de paisaje? No quiere adelantarnos nada, parece. No, yo soy bastante caótico para escribir, entonces nunca sé muy bien lo que estoy escribiendo. Escribo muchas cosas al mismo tiempo, en 7 u 8 proyectos que van apareciendo y voy tomando notas, voy tomando apuntes, hago hablar los personajes, les hago hacer cosas durante mucho tiempo, a veces años. Ada, por ejemplo, es un texto que escribí a lo largo de mucho tiempo, que se publicó en el 2004, pero después lo seguí escribiendo casi 10 años. No estuve 10 años escribiendo eso, pero cada tanto aparece algo y digo, eso es de Ada. Y en este momento estoy ahí, como en un momento de, yo lo llamo juntar materia prima, como generar muchas cosas y poner muchos archivos en la compu y que no sé qué son, la verdad. No sé qué historias, digamos, son todos cuentos, me imagino que son cuentos medio largos, entre 30 y 40 páginas, y lo que suele pasar es que tampoco sé muy bien si van a ser los cuentos que tengo en mente, sino después en algún momento esas historias a lo mejor se empiezan a mezclar, un párrafo de acá se va para allá, la cosa que le pasa a este personaje se va allá. Yo, para tranquilizarme a mí mismo, llamo a esta parte del proceso como el juntar materia prima. ¿Sí? Porque también es como una parte como que uno va muy a ciegas y genera mucha ansiedad. Pero eso, juntar materia prima es como acumular arcilla y después en algún momento viene como el momento de hacer limpieza de primavera y decir esto sale, esto no, esto va acá, esto va allá. Todavía no llega, sigo juntando material. Bueno, muchas gracias. Alicia, con esta idea de Federico, de la materia prima y de lo que uno entiende que puede haber concluido la forma en algún momento, ¿la poesía concluye o publicamos justamente para abandonar algo? Bueno, ese es un tema que creo que atraviesa la poesía y la narrativa. Digamos, en qué momento uno decide que algo está terminado. No sé, yo me identifico bastante con esta manera de escribir de Federico. Comienzo con cosas muy caóticas que no sé para dónde van y en determinado momento se arma. Por ejemplo, este libro Agua, que parece así como muy orgánico, y vos me decías un largo poema, claro. En realidad no fue entendido así desde el comienzo, sino que después hubo un momento en que pude tejer ese libro y generar esa unidad, pero lo que va saliendo es algo que te despista por momentos, que no sabes muy bien a dónde vas, que tenés que tener mucha lucidez para saber si entra o no entra dentro de esta misma serie o si ya no se está refiriendo a otra cosa. Y bueno, me parece que ese es el gran desafío y es la única manera para mí de generar algo interesante, porque si no es como escribir sobre un preconcepto, algo, un armadito que uno tiene. Entonces, para evitar la racionalización, ¿no? Sí, exactamente por eso. O sea, me parece que eso arma hermosos planes de escritura, pero después no son escritura, o pueden no ser. No descarto, porque hay gente que trabaja mucho con un plan previo. No lo descarto, pero no es para mí, por eso me tranquiliza escuchar al lado mío alguien que dice más o menos lo mismo. No sé si iba para ese lado tu pregunta. Sí, perfecto. Dejar que
el compañero inconsciente trabaje también un poco. Bueno, Mike, contanos un poco en lo que estás trabajando en este momento. En este momento nada, pero a ver, lo más reciente que se publicó es este libro Ártico, que salió con Fiordo, que también publicaron en Argentina. Ese es un libro sobre un hombre que parte en un zoológico abandonado en una ciudad que no sé dónde, no tiene nombre. En el invierno hace mucho frío y encuentra un disfraz de Papá Noel y se lo pone. Y empieza a recorrer el zoológico sin animales y se acuerda, en algún momento se acuerda de un amor de su juventud y empieza el trayecto del zoológico a la casa de ella, que está como a la orilla de la ciudad, y esa es la historia, es básicamente lo que le pasa y lo que va pensando tratando de llegar a ese lugar. Está escrito como en un formato de una lista. Yo le digo lista, ¿no? Otros le dicen que es como poesía, otros dicen que es una novela, no sé, funciona una historia. Y lo otro, escribí, lo más reciente que escribí, pero que salió en formato fanzine en Chile, en Santiago, es un texto con 35 páginas que se llama Scout, sobre un chico que fantasea con ser scout, pero su papá no le da permiso. Y eso, en cuanto al proceso de escritura, también estoy muy de acuerdo en el sentido de que también para mí no puedo planificar o mapear lo que voy a escribir, porque si lo escribo en mi cabeza me aburro y no lo escribo. Ya sé lo que va a pasar, entonces como pierde toda la gracia, porque no, me gusta como desconocerme, sorprenderme con un texto mientras lo estoy escribiendo. Creo que eso es lo que más me interesa de escribir, ese momento solo escribiendo, cuando nadie más está contigo y de pronto, digo, muchas veces sale algo y tú dices, pésimo, pero a veces sale algo y tú dices, ¿de dónde? No entiendo, pero esto me encanta. Y eso no pasa si está, para mí no pasa si lo tengo mapeado. Y no sé, escribo, nunca me obligo a escribir, entonces a veces pasa 1 o 2 años sin escribir, espero hasta que algo por alguna razón me obsesione, no lo cuestiono y escribo. Y haciendo eso sé que nunca abandono un texto, porque si me da un poco de ganas, muchas ganas, empiezo a escribir y a la tercera, cuarta página, tiene que ser algo que te convoca. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Y me gustaría darle la palabra al público si tienen alguna pregunta para hacer. Allá, ¿qué señor? Para genovese, quería saber solo si era de Lanús. cerca, de Loma de Zamora. Claro, porque ¿sabe por qué se lo pregunto, no? Por el chico que tuvo ese problema años atrás, la familia genovese, el hijo del diputado o concejal. No tengo la menor idea, no es pariente mío en todo caso. O sea, usted no nada que ver con ese. No. Por suerte no. No se enteró tampoco. Tampoco. Hace muchos años que no me voy. Bueno, entonces no sigo, es otra historia. Gracias. Sí, yo quería preguntar, ya que son escritores reconocidos, ¿no? ¿Qué consejos le darían a aquellas personas que se inician en la escritura? Y otra pregunta chiquita es si el ser escritor es un don, es algo genético, o uno se puede hacer escritor. No sé si... No sé, la última pregunta. Creo que todos esos temas, en mi caso personalmente me da lo mismo, en el sentido de que siempre he pensado, si te gusta escribir, escribe lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Nadie te da un diploma para que, nadie te da permiso, uno lo hace. Y yo creo que cuando dejas, no sé, cuando yo dejé de preocuparme de si voy a publicar o no publicar, o si le va a gustar a los demás, como que ahí realmente estaba disfrutando de escribir. Para mí no hay fórmulas, no hay
hay talleres, y hay talleres que pueden servir, pero no es un requisito. Yo creo que es eso. Yo creo que si uno quiere escribir lo que quiere, lo que disfruta, si no disfruta, ¿para qué? No sé. No, me parece que escribir y leer mucho para saber qué es lo que a uno le gusta, ¿no? Qué es lo de la literatura que a uno le gusta, y por ahí encuentra también el hilo propio, es decir, la escritura propia se encuentra a partir de, quizá hay algo, de encontrar afinidades con otras escrituras. Entonces uno dice, bueno, sí, leo tal, yo podría escribir eso. Es cuestión de probarse. En realidad nunca se puede, siempre se escribe otra cosa, pero digamos por ahí bien. Y no, después me parece que uno se hace escritor. No sé si llega, creo que nunca se llega, pero me parece que la formación es constante, no hay nada genético, no creo, no lo creo. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechenlos. Los tienen acá. En cuanto al armado de un personaje, una historia, una novela, ¿hacen estudios psicológicos, por ejemplo, el armado previo? Carlos, la verdad es que los personajes nacen de muchas maneras y depende de qué escritor lo tome, ¿no? El personaje es un elemento curioso dentro de lo que es la química de una novela o de una ficción, porque está jugando en principio en relación al narrador. El narrador no es el escritor se inventa un disfraz que es un narrador. Ese narrador se inventa a su vez una serie de personajes que van a sufrir una barbaridad de pronto por lo que el escritor va imaginando. Y no es que el escritor sea un torturador, porque muchas veces lo que ocurre es que uno pone en la ficción un mecanismo a andar y ese mecanismo empieza a imponer reglas, ¿no? Empieza a pedir una verosimilitud que sea respetada y bueno, y ahí se está jugando el destino del personaje, ¿no? A mí con respecto al personaje me pasó algo raro, por ejemplo, con esta novela, el idioma de la fragilidad, que va a salir ahora este año, porque Arturo Después, este crítico, había dejado un personaje no nato, ¿no? Es decir, se había inventado para contar su vida un personaje como si la vida de él fuera de otro. Llamaba Guy de la Tour, en realidad. Y bueno, yo digo, este es un personaje no nacido porque no está publicado. Y por eso no vamos a creer en él, digamos. Empecé a creer en ese personaje, no nacido porque era inédito, y ese personaje se fue haciendo mío también. A medida que va creciendo la Claro, historia. a medida que va creciendo la historia hay una serie de identificaciones y diferencias también, cosas que el otro vive, riesgos a veces que el otro vive y que a uno le hubiera gustado vivir o no los habría vivido de ninguna manera, pero sí lo realiza en el destino del otro, ¿no? Entonces, un personaje me parece que es un elemento muy complejo dentro de cualquier ficción. Y en cuanto, Sí. y en cuanto al hábitat donde va a desarrollar su vida, el personaje, su historia, Sí. ¿se hace un estudio previo también? ¿Diálogo, pintor es necesario? Hay escritores que hacen trabajo de campo, ¿no? Para los que quieren escribir sobre determinado personaje, sobre tal historia, y hacen una aproximación de investigación de campo. Pero no siempre es así, ¿no? Siempre, incluso en los casos en que hay una aproximación, un trabajo de campo, siempre hay también una razón personal para acercarse a determinadas geografías. Ahora, en esta mesa que estamos hablando de naturaleza y de geografía, creo que todos tenemos una experiencia de ese paisaje sin palabras, ¿no? Porque
porque la naturaleza no necesita palabras para expresarse, ya sea en su maravilla o en su tormento de la intemperie, ¿no? Uno lo pone en palabras porque, me parece a mí, porque necesita ubicar a la experiencia del hombre en una escala distinta, digamos, ¿no? La naturaleza nos permite, me parece a mí, ubicar al hombre en una escala mucho más integral, recuperar esa condición animal que tiene el hombre con un abismo en la cabeza, que es lo que nos diferencia de otras especies, el abismo, pero al mismo tiempo nos permite ubicarlo en una escala, que no es la escala humana, es la escala de la naturaleza. Frente a en esa escala, bueno, la condición humana toma una proporción un poco más integral, ¿no? Y esas fuerzas que desbordan las capacidades del hombre dentro del universo, que es una anécdota menor, sí, ¿no? Así que eso nos da una escala mucho más diminuta todavía de la experiencia del hombre y del valor de la palabra, que para nosotros es todo, pero en el mundo de la geografía y de la naturaleza significa poco, ¿no? Bueno, me parece que cuando uno, en los casos en esta mesa, narradores que trabajan con el mundo de la geografía, de los espacios naturales, recuperan esa condición del personaje y de la experiencia humana en ese plano. Federico, contestale vos también como punto de vista. No tengo mucho más para agregar. A mí sí me parece, una parte de tu pregunta tenía que ver si lo planeabas psicológicamente o algo así. A mí me parece, hay muchas maneras, cada uno tiene que encontrar la manera que mejor le sirva, que mejor pueda, pero para mí lo importante es no ponerle etiquetas, no ponerle diagnósticos, sino simplemente tratar de alguna manera convivir con el personaje. Y en ese sentido es hacerle hacer cosas, cómo se vestiría la mañana, cómo iría a comprar pan, cómo iría a pasar tiempo con el personaje por escrito y simplemente también caminando por la calle e ir pensando en ese personaje y de a poco dejar también que nos sorprenda, ¿no? Cualquier cosa que de alguna manera ponga en molde o encasille si el personaje se vuelve muy fácil de manejar, es un mal personaje, es un personaje que se vuelve plano y es poco interesante. Creo que todo el tiempo tiene que tener la capacidad de estar a punto de desintegrarse, pero también de revelarse, ¿no? Como en ese equilibrio ahí, como para que tenga contradicción y cierta espesura también. Y hasta de salirse del cuento, de repente. Tener la vida fuera del cuento. Claro. Sí, me hiciste acordar, está muy bien, muy lindo eso que dijiste, Federico, a mí me gusta mucho. Porque me hiciste acordar a los conceptos de Stanislavski, cómo los aplicaba al teatro, y él decía que para que el personaje viva en el escenario, tiene que tener una historia antes y después que aparece en el escenario. O sea, aunque sea un trayecto muy breve, aunque no tenga parlamento, el personaje tenía que tener una vida. Es decir, el actor tenía que rellenar ese personaje con una vida, antes y después de la escena, ¿no? Es decir, que no fuera acotado solamente a lo que aparecía ahí, para que realmente se sintiera que vivía, ¿no? Es un poco parecido a lo que vos decís, ¿no? De dejar el personaje que viva, de imaginárselo en otras circunstancias aparte del relato. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Entonces vamos a ir cerrando la mesa. Yo al comienzo mencionaba el concepto de experiencia, cómo sobrevolaba en los registros de todos los participantes de esta mesa. La otra característica en común que yo percibo en los textos que yo he leído además es la singularidad, ¿no? Creo que ya lo mencioné. Cómo rehuyen el estereotipo, el lugar común, tanto en el poemario de Genovese como en los cuentos de Falco o las novelas de Wilson y Domínguez, contienen sendas propuestas literarias que evitan los caminos consagrados o los recursos más o menos efectivos. Teodoro Adorno, teórico de la Escuela de Frankfurt, decía que el arte siempre debe correr riesgos. Bueno, yo creo que cada uno a su manera, con vuestra escritura, lo ejemplifican. Así que muchas gracias.
a todos y a ustedes.